pasar a la palabra de Dios. Una ocasión Jesucristo dijo estas palabras: Talita cumi. Estas palabras significan: niña, a ti te digo, levántate. Viene porque la Biblia me enseña que en una ocasión un principal de una sinagoga vino con Jesucristo diciéndole: mi hija está gravemente enferma y te ruego que vengas a orar por ella para que pueda ser sana y viva. En el camino le avisan al principal de la sinagoga: tu hija ya murió, ya no molestes más al maestro. Jesucristo escuchó este dictamen que le dijeron: tu hija ya murió, y Jesucristo dijo: ten fe, solo ten fe. Y cuando Jesucristo llega a ese lugar, ya estaban llorando por ella, porque la niña había muerto. Estaban tristes porque la niña había muerto. Y sinceramente, todo ser humano que es amado cuando parte de este mundo va a ser llorado. Y supongo que esta niña, como muchos de nuestros hijos son amados por nosotros, esa niña también era amada por su padre y por su madre y por su familia, pero ya había fallecido. Jesucristo les dice a los que estaban ahí ya llorando y tristes, en una sensación de velo, les dice: no está muerta, solo duerme. En ese momento se burlaron de Cristo como si no supiera la situación, como si no entendiera lo grave de las cosas, como si fuera una persona ignorante respecto a la medicina de ese entonces. Y Jesucristo les pide a todos que se vayan, que salgan de ese lugar. Solamente se queda con su papá, con el papá de la niña, la mamá de la niña y alguno de sus discípulos. Y dice esta frase a esta niña: Talita cumi. Esto es: niña, a ti te digo, levántate. En el momento dice la palabra de Dios que ella se levanta. Esta historia viene en Marcos. Cuando ella se levanta, no me lo busques por favor, porque me voy a centrar en otra historia. Cuando ella se levanta, dice la palabra de Dios, cambió la tristeza de la familia, cambió la tristeza del hogar en un gozo extraordinario. Y todo el mundo vio a Jesucristo como aquel que levanta también a los muertos. No solamente el que sana dolencias, el que quita la gripe, sino el que levanta incluso muertos. La Biblia me enseña, viajando un poquito antes, al libro de Jonás. Y este sí me gustaría que lo buscaras. Jonás, capítulo 1, verso 6. Para ponerte en contexto, la historia de Jonás está bastante interesante. Su palabra me enseña que Jonás escucha la voz de Dios y escucha el dictamen de él. Tiene que ir a predicar su palabra, a advertir a una ciudad de que esta ciudad va a ser destruida, y tiene que enviar ese mensaje de salvación, de arrepentimiento. Jonás no quería, dice la palabra de Dios, y toma una nave, toma un barco y va hacia otro lugar. En el capítulo 1 de Jonás, en el verso 5, dice la palabra de Dios que mientras iban en el mar se levantó un viento y una tempestad muy fuerte que parecía que la nave se partía. En el verso 5 dice: los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Quiero destacar esto: había, supongo, de muchas creencias en esa nave. Y cuando clamaban a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Qué conducta tan interesante para una persona que está en el mar, rodeado con una tempestad, y por lo que entiendo no era pequeña. Los marineros estaban asustados, personas que están acostumbradas. Digo, si yo estuviera en el mar y de pronto me muevo en el barco, ya estoy pensando que se va a hundir. Pero los marineros estaban acostumbrados a esto y sabían muy bien que esta tempestad no era de broma, que la nave era muy probable que se pudiera hundir. Yo supongo que la nave tenía que haber tenido movimientos muy evidentes en el mar, pero Jonás
¿No sintió esos movimientos? ¿No se dio cuenta del trueno, de la lluvia, del viento que golpeaba aquella nave? Estaba dormido. ¿Cuántos de nosotros dormimos bien rico ayer en la noche? ¿Nos dimos cuenta de la lluvia? Supongo que Jonás tenía el sueño a lo mejor similar a alguno de nosotros. Porque estaba una tempestad afuera y este muchacho dormido. Mientras todos estaban preocupados y clamaban a sus dioses, no eran respuestas. Sus dioses no podían hacer nada porque no eran dioses que tuvieran autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre el mar, no, aun cuando quizás habría alguno que decía, mi Dios es, no sé, Neptuno, mi Dios es el del viento o el del rayo. No había ningún cambio. Jonás, dice la palabra de Dios, siervo de Dios. Si alguien podía hacer una diferencia en ese momento, era Jonás, el Dios del cielo y de la tierra, el siervo del Dios del cielo y de la tierra. Pero ese hombre estaba dormido. La Biblia me enseña en el verso 6. El patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Y quiero que escuches esta frase y te retumbe en tus oídos. ¿Qué tienes, dormilón? O dormilona. Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. La tempestad en el mar era probable que fuera detenida por Dios. Y si continúas leyendo te darás cuenta que sí. Y creo que ahora Dios nos está llamando también a que nos levantemos. Creo que Dios te llama a ti que has estado durmiendo y no has tomado tu llamado. En este relato entiendo que es momento de que los siervos de Dios se despierten, porque hay una tempestad y no podemos continuar durmiendo. Tenemos que levantarnos. Vamos a orar unos momentos. Padre Santo, vengo ante tu presencia, Señor, dándote muchas gracias por tu cuidado y tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias, Padre Santo, porque tú estás aquí. Ruego en el nombre de Jesucristo que envíes ese espíritu y que yo no sea quien hable, que sea tu espíritu. Te pido, Padre Santo, que tu mano sea extendida, Señor, y que des libertad y que establezcas tu reino en este lugar y también en los hogares de mis hermanos. Te pido, Padre, que tu palabra vaya y llegue a nuestros oídos, pensamientos, corazones, Padre Santo, que haya cavidad en nuestro interior y que produzca fruto. Te ruego, Dios, que tu autoridad, tu dominio y tu poder se establezcan en este lugar y toda oposición sea atada, sea quitada, Padre Santo, por el poder de tu gloria. Que tu palabra, Señor, llegue a nuestras vidas con esa libertad y produzca el fruto por la cual tú la has enviado. Este es tu templo, Señor, es tu tiempo. Somos tu pueblo, soy tu siervo, es tu palabra y tu espíritu. Haz tu obra, Señor, en este lugar. Esto te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor. Amén. Cuando el siervo de Dios se levanta, cosas poderosas empiezan a suceder. Entendemos que el poder de Dios se libera. El poder de Dios no se detiene, sino que empieza a manifestarse para bien a nosotros y a las personas que nos rodean. Cuando el siervo de Dios decide tomar su lugar y no estar durmiendo, presta atención, Jonás, mientras dormía, las personas estaban deshaciendo de sus pertenencias, estaban angustiados. No sé de qué manera clamaban a sus dioses. Tal vez algunos estaban golpeando la espalda, otros estaban quemando, tal vez algunos ya habían sacrificado a otros del barco, pero estaban clamando cada quien a sus dioses porque estaban buscando una solución que no llegaba. Y el que tenía la solución estaba dormido. Lo vio, dice la Biblia, el capitán y dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tú no estás haciendo lo mismo que los demás? ¿Por qué no te interesa el cuidado? Creo que Jonás entendía perfectamente que su vida estaba en manos de Dios y que no importa si la nave daba 3 vueltas abajo del mar, si Dios quería que viviera, él iba a vivir.
Y si Dios no quería que viviera, no iba a vivir. Supongo que su confianza de alguna manera estaba total, pero él estaba allí. Y no lo dice la Biblia, yo supongo que a fuerzas tuvo que dormirse. Tuvo que decir, no hagan tanto ruido, bájenle a sus rezos, bájenle a sus golpes. Tuvo que poner alguna manera para que el movimiento de la nave sea un arrullo y no que lo esté despertando. Tuvo que acomodar las cosas para no caerse tal vez. Creo yo que no se durmió porque estaba cansado, se durmió porque quería dormirse y no quería saber de su lugar porque estaba huyendo de la presencia de Dios. Y muchas personas tienen este tipo de pensamiento, de corazón y de idea. Quieren huir de la presencia de Dios. Y Dios llama y empieza a presionar y a veces las personas endurecemos nuestros corazones, cerramos a fuerza nuestros ojos y decimos, no oigo, no oigo, no oigo. Quiero seguir durmiendo. Como o algún niño cuando lo levanta su mamá tempranito que tiene que ir a la escuela. No quiero levantarme. Ya estoy despierto, ya sé que me tengo que levantar, pero no quiero levantarme. Jonás, cuando se levantó como siervo de Dios, y es que esto es lo que sucede, uno de los eventos que suceden cuando un siervo de Dios se levanta de su adormecimiento, la tempestad se detiene. Cuando a veces nosotros no entendemos, pero en ocasiones la tempestad que viene sobre las personas que nos rodean y en ocasiones sobre el mundo es precisamente para despertarnos. No es tanto para traer un mal a la humanidad, es para despertar a los siervos de Dios. En el verso 12 del mismo Jonás, capítulo 1, verso 12, dice, Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Él entendía perfectamente que ellos estaban sufriendo porque Jonás no quería obedecer la palabra de Dios. ¿Cuánto más estás esperando para despertar, mi hermano, mi hermana, iglesia? ¿Cuánto más las personas tienen que perder? ¿Cuántas enfermedades tienen que llegar? ¿Cuánto dinero tienen que perder las personas para que tú doblegues tu vida y entregues tu vida a Dios? Para que te levantes de la condición en donde estás y entregar tu vida. Hay ocasiones, y no me dejarás mentir, hay ocasiones en que hay alguna especie de pelea entre algún tipo de familiares, digamos entre hermanos. Y están molestos y están enojados. Y no se quieren hablar. Y aunque se trata de traer esa paz o ese bienestar, se trata de que las personas puedan tener esa armonía. Estoy enojado por esto, por aquello, por lo que me hizo, por lo que me dijo, por lo que me quitó. Y entonces Dios empieza a enviar alguna especie de calamidad. Empieza a enviar alguna especie de enfermedad. Empieza a enviar alguna especie de mal. Y es entonces cuando nuestra soberbia empieza a ser quitada. Es entonces cuando empezamos a preocuparnos. He visto muchas familias abrazarse en un sepelio. Cuando no se miraban o cuando no se hablaban. Después de la muerte de alguien, después de la enfermedad de alguien, a veces es cuando uno empieza a reaccionar. Jonás no quería reaccionar en medio de esa tempestad. Y le tuvieron que decir, estamos pereciendo. Estamos hundiéndonos. Esto vinieron con Jonás porque él les dijo, mi Dios es el Dios del cielo, mi Dios es el Dios de los mares, mi Dios es el Dios de la tierra. Y explica así, y esto es porque Él quiere que suceda. Y lo está permitiendo porque quiere que yo obedezca. Si yo hubiera escuchado a una persona así, después de que tiré mi PlayStation, mi celular, mi computadora, mis zapatos favoritos, y me dice, todo eso lo perdiste por mi culpa. Con ganas de dar, ¿qué estás haciendo, cabezón? ¿Por qué tú durmiendo mientras yo estoy sufriendo? ¿Por qué tú tranquilo mientras yo estoy pereciendo? Digo, creo que si el mundo se diera cuenta de lo que está sucediendo
porque el pueblo de Dios está durmiendo, nos arrastrarían de nuestras casas a traernos aquí a la iglesia. Y ponte a orar, y ponte a ayunar, y no te levantes hasta que esto se detenga. Porque Dios nos quiere levantar, nos quiere despertar. El proyecto de Dios siempre ha sido demostrar su poder. Cuando el siervo de Dios se levanta, entonces el poder de Dios se manifiesta. Lo vemos con los discípulos. También pasó algo similar. Estaban en medio del mar y Jesús estaba durmiendo cuando se levanta también un gran viento y una tempestad. Igual que los marineros con Jonás, ellos también pensaron que se iban a hundir. Trataron de hacer todo lo posible con sus fuerzas, pero Jesús estaba dormido. Vienen con Jesús porque sabían, no le iban a decir, clama a tu Dios a ver si Él tiene. No, sabían ellos que Jesucristo podía hacer algo. No entendían con qué tanta magnitud, pero sabían que Jesucristo podía hacer algo. Van con Jesucristo y le dicen, Señor, despierta, perecemos, ten cuidado de nosotros. Jesucristo dice en la Biblia, en cuanto se levanta, no sé si como algunos de nosotros después de la oración, que se nos duermen las piernas, no sé si medio así como que sacado de como dicen, de onda, de así medio que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero dice la Biblia, Él se levantó y reprendió al mar y reprendió al viento y se acabó la tempestad. Se acabó la tempestad. Y a lo mejor Juan dijo, ya había echado para afuera los barriles de cereal. Ya había echado para afuera lo que acabábamos de pescar. Ya había echado para afuera. A la otra mejor vamos primero con Cristo, ¿no? Ahora a la otra vamos primero nosotros a levantarnos. Porque cuando el siervo de Dios se levanta, el poder de Dios se manifiesta inmediatamente. Es momento de despertar, iglesia. Otra de las manifestaciones del poder de Dios cuando el siervo de Dios se levanta es que las personas alcanzan a ver las maravillas de esa gloria de Dios. Cuando el siervo se levanta, los milagros se desatan. En Jonás, la Biblia me enseña que cuando el siervo de Dios se levanta, la fe de la tripulación de la nave creció de una manera extraordinaria. Y fue hasta que dice la Biblia, porque él dijo, láncenme al mar porque viene esto por mí. El mar se va a aquietar porque es mi razón, es problema mío. Entonces lo lanzan. ¿Me podrías conectar este cable, por favor? Lo lanzan al mar. Cuando lo lanzan al mar, dice la Biblia, se detiene la tempestad, se aquieta. No sé con qué tanta velocidad, pero se aquietó y todos se sorprendieron. En el verso 16, acompáñame. Jonás, capítulo 1, verso 16. ¿Lo tienes, mi hermano? Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios, ¿a quién? A Jehová. E hicieron votos. Y quiero destacar solamente este fragmento. Estos hombres en el verso 5, ahorita lo vimos, tenían sus dioses. Dice la palabra de Dios, clamaban a sus dioses. No era a Jehová en quien creían. No eran a Jehová a quien ofrecían sus sacrificios. No eran a Jehová en quien tenían su fe y su esperanza. Eran en sus dioses. En otras palabras, eran personas idólatras. Personas que tenían sus deidades y sus creencias. Jonás no estaba ahí para convertir a esa tripulación. No estaba para decirles, esos no son dioses, esos son piedra, esos son madera. Nuestro Dios es... No, él no tenía la intención de que se convirtieran. Él quería dormir. Yo no sé nada. Que cada quien crea lo que quiera creer y se vaya donde le toque estar. Yo no sé nada. Pero Dios no le permitió que estuviera así. Y por amor incluso a esa tripulación, Jonás estaba allí. Jonás se levanta y el poder de Dios se manifiesta. Y sin predicación de Jonás, esa tripulación dejó a sus ídolos y creyó en Dios. Hay quienes dicen, hermano, yo necesito pasar un buen de tiempo en alguna escuela de Biblia, necesito estudiar la palabra de Dios, necesito leer varias veces la Biblia para entonces atreverme a testificar a alguien o invitarlo a la iglesia, cuando no, lo único que hagas es que te tienes que levantar. Tienes que obedecer a Dios.
Es entonces cuando su poder se manifiesta y las personas no creen en Dios, por ejemplo, en este caso por Jonás. Creyeron por lo que Dios hizo, porque Él detuvo la tempestad en un instante. Estos hombres dejaron sus creencias una vez que el siervo de Dios se levantó. Si Jonás hubiera seguido dormido, hubieran ellos muerto creyendo en sus creencias. Las personas se percatan de la autoridad de Cristo cuando el siervo de Dios se levanta. La Biblia me enseña que cuando Cristo se levantó en medio de la tempestad también y que cayó al mar y al viento, los discípulos se sorprendieron diciendo, ¿quién es este? Así lo dice, que aún el viento y el mar lo obedecen. Y esto es impresionante porque, entonces, ¿por qué lo levantaron? ¿Querían que les ayudara a sacar agua con tinas? ¿Por qué despertaron a Jesucristo? Si no es porque de alguna manera entendían que Jesucristo podía hacer algo, algún tipo de milagro. Por lo que lo que ellos dijeron, entiendo que no tenían idea de la magnitud de la autoridad de Cristo. Pero después de que Él se levantó, empezaron a tener esa idea. Wow. Jesucristo no solamente quita dolores de cabeza. Jesucristo tiene autoridad sobre todo. Pero esto se ve hasta que el siervo de Dios se levanta. ¿Cómo las personas pueden creer? ¿Cómo las personas pueden entender que Dios está encima de todo si los siervos están dormidos? Necesitamos levantarnos de ese sueño. Por último, quiero mencionarte que cuando el siervo de Dios se levanta y el último evento que sucede es que las personas se dan cuenta de sus propias condiciones. Acompáñame a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 y verso 6. ¿Lo tienes? Dice su palabra. Y a la medianoche, ¿qué hacemos a la medianoche? La mayoría de nosotros, dormir. Salvo que uno que otro que le toque trabajar, uno que otro que le toque dormir al niño, la niña, uno que otro que tuvo mucho calor y se levantó a bañarse. Pero la mayoría de nosotros dormimos. Sin embargo, dice la palabra de Dios, a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. En el verso 8 dice, y a las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Estaban dormidas todas. La Biblia me enseña, es una parábola. 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes. La mitad se había preparado con aceite extra, la otra mitad no. Pero la Biblia me enseña que como el esposo tardó, porque estaban esperando a que viniera el esposo, tardó. Entonces todas durmieron. Pero llegó, o ya estaba por llegar. Y gracias a Dios que no llegó de sorpresa, si no imaginen cómo las iba a pescar. Llegó un aviso antes. Ya viene, ya está a la puerta, ya lo estoy viendo, que está camino a. Entonces se levantaron a arreglarse, se levantaron a prepararse, se levantaron porque estaban dormidas y era una hora para dormir. Sin embargo, si ellas no se hubieran levantado, las insensatas no se hubieran dado cuenta que su lámpara ya se estaba acabando. Que su aceite imaginen, hubieran esperado hasta la mañana, el aceite se acabó. La lámpara se apagó. Si ellas no se hubieran levantado, no se hubieran dado percatado que les faltaba más. El llamado del aviso de que viene el esposo es precisamente para que te percates cómo está tu condición. Pero es importante que te levantes. Imagina una de las que estaban esperando que 5 minutitos más, 5 minutitos más, 10 minutitos más. Yo hubiera pestañeado como alguno de nosotros que suena la alarma, te despiertas, la apagas y dice nada más un ratito. Y para cuando despiertas ya pasaron 3 horas. Si no se hubieran levantado, no se hubieran percatado de su condición. Es importante que nos levantemos. Es momento que nos levantemos
a ver cómo están nuestras vidas. Muchas veces nosotros podemos tener sueños, pero no son reales, mis hermanos. Una ocasión yo soñé que tenía una sandía y se miraba jugosa y la sentí en mis manos, escurría el jugo por mis manos. Tenía hambre y tiré la mordida. Me desperté justo cuando mis dientes chocaron uno con el otro. Estaba acostado con las luces apagadas y no había nada en mi mano. Y el hambre sí estaba, eso sí. Y no había sandías para levantarme en esa noche a comer. Aunque se miraba muy suculenta, era solo un sueño. No estaba ahí. Y muchas personas prefieren esa vida de sueño que levantarse a ver su condición real. Hay personas que quieren cerrar sus ojos y su matrimonio está por destruirse, pero piensan, se hacen una idea de que estamos bien, todo está bien, hay amor, hay paz, mi esposo se me somete, mi esposa me ama, todo está bien, mis hijos me aprecian. Es un sueño. Y cuando alguien viene a tratar de despertar, genera lo mismo que a todos cuando nos quieren despertar de un sueño que estamos disfrutando. No me molestes. Viene la palabra de Dios diciendo, haciendo estas cosas, no vas a poder heredar el reino de los cielos. Y uno quiere pensar en ese sueño diciendo, voy a entrar a la gloria de Dios. Dios está conmigo, aun cuando mentí, cuando maldecí, cuando robé, cuando estafé, cuando forniqué, cuando adulteré. Dios me ama, Dios me va a cubrir, Dios me va a llevar y me va a decir, pasa bendito de mi Padre. Y luego viene la palabra de Dios diciendo, despierta, dormilón. Tenemos que entender que cuando nos levantamos, la palabra de Dios me enseña, el panorama de nuestra condición se abre y nos percatamos de las cosas que nos rodean. En Efesios capítulo 5, verso 4, si me acompañas, por favor. Efesios 5, verso 4. Perdón, verso 14. Efesios capítulo 5, verso 14. Dice su palabra. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Continúo leyendo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. En el verso 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y en el verso 17 dice, por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No nos encerremos en un sueño. Es momento de levantarnos. Es momento de sacudirnos. Es momento de ver si mi lámpara necesita más unción de Dios, necesita más fe, necesita más pasión. Es momento de empezar a hacer algo por ello. Y no continuar durmiendo, soñando que mi lámpara está llena de aceite. Y cuando despiertes, ya se me acabó. Es momento de ver la realidad. Y a muchos no nos agrada. A muchos no nos agrada. Recuerdo muchos sueños en los cuales volaba y me despertaba y tenía que caminar. Recuerdo muchos sueños en los cuales, bueno, luego les platico. El asunto es que un sueño, aunque sea muy agradable, es solo eso. Tenemos que levantarnos y tenemos que empezar a vivir esa vida en Cristo. Vida real. Sí existen los siervos de Dios. Y no solo en los sueños, existen en la vida real. Sí existen las vidas santas. Y no solo en el pasado, ni en las leyendas. Existen en la realidad. Es momento de que nos levantemos a vivir esa vida en Cristo. A vivir esa vida real. Si permanecemos dormidos, no podremos percatarnos de nuestra condición. Concluyo con esto. Es momento de que el siervo de Dios se levante. Cuando los siervos de Dios despiertan, ocurren estos sucesos. La tempestad
se va. Podemos clamar al Señor, podemos reprender al viento, podemos reprender al mar. Tenemos a Jesucristo en nuestras vidas. Podemos empezar a cambiar las condiciones. La tempestad se va. De pronto te sientes muy molesto y muy enojado. Hay tempestad en tu corazón. ¿Cómo puedo despertar a ese siervo que hay en mí poniéndome a orar? Te pones a orar y a clamar a Dios, a dar gracias por la condición en la que estás y mira, la tempestad se va. La tristeza, el enojo, el odio, el rencor, se aplaca. Pero muchas veces nosotros no, queremos sobrellevar esa tempestad con nuestras manos, con nuestras fuerzas, con nuestras ideas, sin despertar. El siervo de Dios que llevamos dentro, es necesario despertar ese corazón. Porque la tempestad se va a ir hasta que el siervo de Dios se levante. Es necesario que el siervo de Dios se levante porque las personas así pueden alcanzar a ver las maravillas de Dios. Si nosotros no nos levantamos como pueblo de Dios, las personas no van a ver. Y viven también en medio de esa tempestad, clamando a sus dioses, haciendo lo que pueden con sus fuerzas. Y tú, que tienes la respuesta, ¿dormido? Es momento de empezar a levantar el nombre de Dios en alto. Y por último, cuando nosotros nos levantamos, nos percatamos de nuestra condición. Y las personas que nos rodean también se percatan de su condición. Ya no continuemos viviendo un cristianismo adormilado. Iglesia, te invito, levántate. Levántate de esa incredulidad. Levántate de esa religiosidad, levántate de ese pecado, levántate de esa maldad, levántate de esa flojera espiritual. Es momento de que empecemos a vivir en Cristo. Te invito a que te pongas de pie, por favor, unos momentos. Al principal de la sinagoga, por la condición en cómo estaba su hija, le llegó esta noticia: tu hija ha muerto. Aun cuando ya no tenía vida esa niña, Jesucristo dijo: no está muerta, duerme. Y aún hay personas que tienen una condición de un sueño tan profundo que parece que no hay esperanza en ellos, que parece que la palabra de Dios no hace ningún tipo de efecto en ellos, que parece que el poder, el amor y misericordia de Jesucristo en esas vidas entra por un oído y sale por el otro. Y a la vista de todos dice: espiritualmente está muerto. Pero hoy Jesucristo dice: no está muerto, está profundamente dormido. Y si estuviera muerto, Él tiene capacidad para levantarte. Ahora, iglesia, Jesucristo te dice: Kumi, levántate. Él está dispuesto a tomarte de la mano, enderezarte y que el poder de Dios empiece a desatar en ti y a través de ti. Si tú estás dispuesto a levantarte, te invito a que hagas este trato con Dios. Y di: Señor, yo me levanto. Desata tu poder en mi vida y alrededor de mí. Yo no quiero continuar durmiendo mientras los demás sufren. Padre Santo, vengo ante tu presencia dándote muchas gracias por tu cuidado, tu amor y misericordia. Gracias, Padre eterno, porque tú estás aquí. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos extiendes esa mano poderosa y nos dices: levántate. Así como le dijiste a esa niña, ahora nos dices a nosotros: levántate. Te pedimos perdón porque hemos sido rebeldes, porque hemos visto la necesidad y hemos querido cerrar nuestros ojos, porque hemos querido ser un poco egoístas. Y sabemos que está tu llamado. Y tú que me escuchas, sabes que Dios te llama. Sabes que ha estado ese llamado en ti.
Pero hemos querido cerrar nuestros ojos, hemos querido voltearnos en nuestra cama, hemos querido decir, no es para mí. Hemos querido quedarnos dormidos, pero hoy es momento de que te levantes. Ya es momento de que empieces a manifestar el poder de Dios en tu vida. De que esta tempestad se detenga. De que las personas conozcan la grandeza del Dios al que servimos. De que nos percatemos de cuál es nuestra condición y no vivamos un sueño, sino que vivamos aferrados de la mano de Dios. Gracias por tu palabra, por tu amor, por tu mano, Señor Jesucristo, extendida, diciéndonos, Kumi, levántate. En tus manos, Padre Santo, pongo la vida de mis hermanos que están aquí y que están allá en casa. En tus manos, Padre Santo, está nuestra esperanza, está nuestra vida. Gracias por lo que tú has decidido hacer. En el nombre de Cristo Jesús.